Entonces, ya estamos grabando la clase, Gemelita, entonces en caso de que no te pudieras mantener conectada y tuvieras que salir y volver a entrar, la clase tú sabes que se graba y la subimos. Ok, voy a compartir pantalla entonces, ¿no? Voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Perfecto. Acuérdense que estamos en la segunda clase de griego 3. Así que en el Dropbox ustedes van a encontrar una irregularidad, porque van a encontrar las clases 1, 2 y 3, ¿no es cierto?, de griego 2, y luego van a encontrar las clases, ¿no es cierto?, 1 y 2 de griego 3. Entonces, no se confunden, dicen, pero ¿cómo? Si debiera ser la 5, la 6. No, no, es que cerramos griego 2 con el examen de lectura y con las clases anteriores a la semana pasada, y a partir de la semana pasada ya partimos con griego 3, entonces estamos con contenidos de griego 3, ¿ya? Por si acaso, para que no nos confundamos. Así que aparece como clase 2 de griego 3, ¿no? Así está en el Dropbox. Bueno, la clase pasada estuvimos viendo el modo subjuntivo, ¿no? Y cómo se presentaba, y hoy yo prometí que vamos a aclarar el subjuntivo, o sea, vamos a terminar de ver el paradigma del subjuntivo, ¿no? Cómo se presenta en cada uno de sus tiempos y voces, pero luego vamos a detallar, vamos a ver cómo funciona, para entenderlo bien, porque bien como lo decía Dianita la semana pasada, de repente es complicado entender el subjuntivo, ¿no? Teóricamente, claro, uno dice es un anhelo, un deseo de la realidad, una aspiración a la realidad, ¿no es cierto? Pero eso como que no queda muy claro al entenderlo desde el texto bíblico. Hoy día vamos a ver algo más específico, vamos a ver gramática más específica respecto al uso del subjuntivo, y vamos a ver ejemplos bíblicos, y tal vez eso aclare un poquitito más cómo funciona el subjuntivo en el texto bíblico. ¿Ya? Espero que eso pueda aclarar un poquitito más el concepto del subjuntivo, que de repente es un poquito complejo por esta cuestión de la realidad, no realidad, aspiración a la realidad, no quiero la realidad, sí quiero la realidad, ¿no? Todas estas ideas griegas que son medio complicadas de entender. Entonces, vamos a tratar de explicarlas hoy. Mientras tanto, terminemos los paradigmas. La semana pasada estuvimos viendo el subjuntivo en tiempo presente, voz activa. O sea, subjuntivo, una aspiración a la realidad, no es realidad, no en modo presente, es decir, tiempo continuo desde el presente, y voz activa, el sujeto realiza la acción, y estábamos viendo el verbo histemi, ¿no? Un verbo irregular. Recuerden que el verbo irregular cambia sus raíces, ¿no? Aunque parezca que a veces las mantiene, por lo menos nos da a entender, por ejemplo, en este tiempo, de que sí tenemos permanencia de una semi-raíz, ¿no? Que podría ser, ¿no es cierto?, iota, sigma, tau, pero que cambiando el tiempo nos cambia la raíz, ¿no? Si cambiamos el tiempo o cambiamos la voz, en este caso media pasiva, ¿no? Tenemos el uso de la vocal media, en este caso que es omega o eta, vocal larga, ¿no? Y tenemos la conjugación de la voz media y pasiva, porque se conjugan ambas voces se conjugan igual. El subjuntivo en aoristo, es decir, un tiempo puntual, un tiempo estático, un tiempo puntual, en voz activa, el sujeto realizando la acción, ¿no? Tenemos sto, ¿no es cierto? Stomen, stéis, stete, ste, stosi. Esa es la manera en que se conjuga el histemi. Este se supone que es el verbo histemi. Ese es el inicio de la forma del verbo, ¿no? El aspecto del verbo histemi, pero miren cómo nos cambia, ¿no? En el aoristo, la manera en que nos cambia su raíz, su forma, porque ya dijimos, es un verbo irregular, ¿no? El aoristo en voz media, como se presenta, con sus vocales de paso y la típica sigma, ¿no es cierto?, de la voz media del aoristo, ¿no? Este somai, este someta, ¿no? Este sei, este sesde, este setai, este sontai. Y tenemos el aoristo conformado con parte de la raíz, la vocal de transición, que en este caso es la eta, que está en azul, la sigma, que indica que es un tiempo puntual en voz media, en este caso aoristo en voz media, y la declinación o conjugación
que es la que está en rojo, omai, ei, etai, ometa, esde, ontai, ¿no es cierto?, que es la declinación. O sea, tiene hartas partes la estructura del verbo que está conjugado en el griego en subjuntivo. En este caso, en voz media, tiempo aoristo. El subjuntivo en aoristo, esto lo habíamos visto. ¿Voz media? Sí, se nos repitió. Luego, otro modo, ¿no es cierto?, es el optativo, que es un condicional de la realidad, ¿no? Una condición o una barrera de alguna manera para que la acción se haga real, ¿no es cierto?, que es más lejana a la realidad según el entendimiento de la gramática griega. En presente, una acción continua desde el presente, en voz activa, el sujeto realiza la acción, ¿no? Nuevamente el verbo histemi, recuerden, entonces tenemos la vocal de transición y la declinación en el optativo. Istaim, istaiem, ¿no? Istaiemen, para el plural, istayéis, istayete, istayé y istayé. Yo pusiera, tú pusieras, ¿no es cierto? Porque es un condicional, es una forma condicional en voz activa. El optativo en tiempo presente, voz media, ahora el sujeto realiza la acción sobre sí mismo, ¿no? Ahí lo tenemos. Istayeme, istayameta, istayao, istayeste, istayote, yoto, istayonto. La forma del optativo en aoristo, ahora un puntual en voz activa, ista ien, ista iemen, ista is ies, ista iete, ista ie, ista ien. ¿No? Y la conjugación más o menos, ¿no? Acuérdense que esta conjugación es un aproximado, porque las conjugaciones españolas no corresponden totalmente a las conjugaciones griegas, pero un aproximado de yo habría puesto, o sea, para lograr el aoristo en voz activa en el optativo, se requiere de verbos auxiliares para poder traducirlo. O sea, tengo que usar el verbo haber para complementar el verbo histemi, porque es difícil conseguirlo de forma directa en el español. Entonces requiero de utilizar verbos auxiliares, verbos de asistencia, para conjugar el tiempo aoristo en optativo en voz activa. El optativo en perfecto, o sea, acción plena, ¿no? Acción plena en el presente, voz activa de histemi, ¿no? Con la típica épsilon indicadora de tiempo perfecto, cumplido, coimi, coimen, coios, cois, perdón, coite, coi, coien, ¿no? Y acuérdense que era histemi, o sea, uno podría decir, ¿qué tiene que ver este verbo con histemi? ¿No? Está bastante transformado, ha perdido gran parte de su raíz. Entonces, este es un perfecto, acción concluida, pero en un optativo que está apartado de la realidad, ¿no? En una voz activa. El imperativo, a mí me parece que lo habíamos visto, ¿no?
Sí, ¿no es cierto? No, a mí tengo la impresión de que esta lámina se me cruzó porque habíamos visto el imperativo. No sé por qué se mezcló acá. Habíamos visto el imperativo acá. Ya, no sé por qué. Esas son láminas que venían de más, porque había visto el imperativo. Las vamos a eliminar. Ok, como los verbos estimados y estimadas irregulares son muchos y todos declinan de manera distinta, o sea, a veces hay coincidencia en las declinaciones, otras veces no tanto, otras veces cambia. Entonces, les quise colocar un listado de verbos irregulares en presente, futuro, aoristo, perfecto, ¿no es cierto? Y los más utilizados en el Nuevo Testamento, como reunir, romper, guiar, cantar, levantar, coger, percibir, oír, ser capturado, errar, vestir, consumir, o sea, verbos que son muy usados, ¿no? Una cantidad de ellos por orden alfabético, ¿no es cierto? Parten desde la alfa, ¿no? Parten desde la alfa, después siguen con beta, gamma, delta, ¿no es cierto? Como seguir un orden alfabético, pero los más usados, los que más encontramos, una serie de verbos irregulares con sus conjugaciones que sirvan como guía, que sirvan como una especie de mapa para entender cómo podrían declinar, ¿no? Entonces hay algunos verbitos escogidos acá hasta llegar, ¿no es cierto?, hasta llegar a omega. ¿Mm? Entonces, varios verbitos irregulares y cómo deberían declinar en los distintos modos que aparecen en el Nuevo Testamento están ahí como tablita. Pero recuerden que vamos a utilizar programas, vamos a utilizar Bibleword, vamos a utilizar programas de apoyo, ¿no es cierto? Entonces, no nos compliquemos mucho la vida porque la tablita es más que nada para ayudarnos a recordar cómo declinamos o cómo reconocemos estos verbos irregulares. ¿Mm? También es interesante, y quise agregar una tablita con los números en el griego, ¿no? Los números en el griego, tanto para indicar cifras como para indicar cardinales y ordinales, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno en el griego se escribía alfa prima, ¿no es cierto? 2 beta prima, gamma sería el 3 gamma prima, 4 delta prima, 5 epsilon prima, y así, ¿no es cierto?, hasta llegar a iota, que sería iota prima, sería 10, 11 sería iota alfa prima, 12 iota beta prima, y así, ¿no es cierto?, hasta, hasta ir completando los numerales. Esa es la manera de escribir los números en el griego. El griego no utiliza números como, no utiliza los arábicos, ¿no? Los arábicos son tardíos, incorporados, ¿no es cierto?, al latín y luego al español. Y los cardinales, ¿no es cierto?, los cardinales los tenemos acá en el centro: eis, mia, en, duo, treis, o tria, tetares, ¿no?, o tesares, pente, ¿no?, ex, hepta, octo, ¿no? Y esa sería la manera de indicar el nombre de los números, ¿no? Eins, 1, 2, 3, 3, tectares, ¿no es cierto? 4, 20, 5, ex, 6, hepta, 7, octo, 8, etnea, 9, deca, 10. Por eso decálogo, los 10 mandamientos, endeca, 11, dodeca, 12, treiskaideca, 13, tectares, caideca, y así definitivamente, ¿no es cierto?, se va nombrando los cardinales. Y cuando se trata de ordinales, ¿no es cierto?, también tienen su forma. ¿Quiénes son los ordinales? Primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Entonces, protos, primero, deuteros, segundo, tritos, tercero, tetartos, cuarto, ¿no?, pentos, quinto, hectos, sextos, ¿no?, hebdomos, séptimos, ogdos, octavo, enatos, noveno, decatos, décimo. En decatos, décimo primero,
dodecatos, decimosegundo, y así, ¿no? Así, hay un listadito ahí, aunque muchos numerales no aparecen en la Biblia, no son tantos los que aparecen, ¿no? Eh, Ustedes saben que los capítulos y versículos no venían en los textos escritos en el Nuevo Testamento, fueron puestos muchos siglos más tarde, ¿no es cierto? Entonces, en los escritos en griego del Nuevo Testamento que tenemos de finales del primer siglo, segundo siglo, esos documentos no están con los capítulos y versículos, bajo ningún punto de vista, eso es muy tardío. Entonces los números que encontramos son el conteo de las horas, por ejemplo, a la hora, se nos dice a la hora nona, ¿no es cierto? O a la hora sexta, ¿no? En el griego aparecen ahí indicados, ¿no? Hay algunos ordinales, que esto dice el que quiere ser primero, protos, ¿no? Por ejemplo, utiliza estos ordinales muchas veces. Hay algunas menciones a los números en el Nuevo Testamento, no muchas, pero las hay, y ahí está, ¿no? Ahí está. Ahí están como para tener, ¿no es cierto?, una idea. Después tenemos los numerales más completos, ¿no es cierto?, a los que hay que ir a agregarle 20, ¿no es cierto?, kappa prima, ¿no? Y cómo se pronunciaría, ¿no es cierto?, como numerales sería eicosi, ¿no? Y así se van mencionando, ¿no? 30 triaconta, 40 tetraconta, 50 penteconta, por eso Pentecostés, viene de Penteconta, 50 días después de Pascua, Pentecostés viene de Penteconta, ¿no? Por ejemplo. Y lo mismo los ordinales, ¿no es cierto?, para decir décimo costo, trigésimo, triacostos, ¿no? Y ahí está, como para tener un estimativo. Luego ya las centenas, ¿no es cierto? 100 sería rho prima, la manera en que se escribía como numeral, y cómo se pronunciaba hecatón, son 100, ¿no? Hecatostos sería, ¿no es cierto?, la centuria, ¿no? Y así sucesivamente, 200 diacosioi, 300 triacosioi, 400 tetracosioi, y así sucesivamente hasta llegar a 900. 1000 sería gilioi, ¿no? Gilioi, 1000, el milenio, gilioi. 2000, dixogilioi, ¿no? Ahí tenemos el milenio, o 2000, y así sucesivamente. O sea, para que le eche una miradita, vuelvo a decir, no hay muchos números de estos que encontremos, ¿no? No hay muchos. La expresión milenio, claro, la encontramos en el Apocalipsis, ¿no? Ahí encontramos milenio, gilioi, ¿no es cierto?, para expresar 1000 años. Hay algunos numerales, hay algunos ordinales que encontramos en la Biblia, pero no son tantos. Pero de todas maneras es bueno que los conozcan, ¿no? Que los tengamos ahí, sirve tener estas tablitas porque uno puede tener, ¿no es cierto?, estos indicios para tener un estimativo de cómo se pronunciaban o cómo se escribían los números griegos. Echemos una miradita. Hay una buena razón por qué redondeaban los números. Porque ¿Cómo, decir perdón? 2221 era muy largo. Lógico, lógico, era re complicado, los números detallados eran súper complejos, ¿no? Tremendamente complejos. Bueno, en la Biblia nos encontramos, hay que ver cómo se utilizan los números. Hay números que son utilizados, ¿no es cierto?, como numerales, precisamente cuando se habla de la hora, ¿no? Hora sexta, hora cuarta, ¿no? Acuérdense que los griegos, tanto los griegos y romanos como los hebreos dividían el día en vigilias, ¿no es cierto?, que se apartaban en 4 horas, en algún momento, otras veces 3 horas, eso dependía de las estaciones del año también. Por eso que la noche hebrea está dividida en 4 vigilias. A mí me da risa cuando los hermanos dicen, vamos a hacer una vigilia. Bueno, una vigilia son 3 horas, ¿no? Eso es una vigilia, 3 horas hay una vigilia, ¿no? Así que se partía la noche en 4 vigilias. Eh, Expresiones como esa, ¿no es cierto?, de tiempo, sí son interesantes ver en la Biblia.
pero también hay una cantidad de números que son complejos en el griego, que son más bien simbólicos, su utilización tiende a ser más simbólica, sobre todo en el Apocalipsis, el uso del 7 como número, ¿no es cierto?, que indica lo que es completo, pleno, perfecto, lo absoluto. Hay una serie de numerales que son muy simbólicos. Hasta se cuestiona el uso del 666 o 666, porque en los manuscritos más cercanos a tiempos de Cristo, ¿no? Papiro 69, por ejemplo, y otros papiros que son cercanos, que son del 120, 140 después de Cristo, o sea, papiros muy cercanos a los escritos de finales del primer siglo, no dice 666, pues dice 616, por ejemplo. ¿No? 666 dice en los códices más medievales, siglo IV, siglo V, ¿no? Sobre todo siglo IV, en la primera vez que aparecen los papiros el 666, pero en los papiros más cercanos al primer siglo dice 616, y también debemos pensar que ni siquiera quería hablar de un número en sí, probablemente para muchos eruditos, ¿no es cierto?, Pérez Milo, Carballosa, muchos eruditos del Nuevo Testamento, hablaban de que ese número más bien era la numerología aplicada al nombre del emperador romano, algo muy propio de los hebreos, que les gustaba mucho jugar con asignarle números a las letras y conformar, ¿no es cierto?, todas las palabras las numeraban, los nombres también. Entonces es una manera de decir, por ejemplo, Nerón 616, ¿no? La suma de las letras para formar el nombre Nerón da 616, ¿no? 666 es el nombre de Juliano en el siglo IV, otro perseguidor de los cristianos, ¿no es cierto? Otro que tuvo conflicto, que fue llamado el emperador profano, ¿no? O infiel. Y en fin, o sea, pareciera que este número, más que una marca puesta en la mano o en la frente, pareciera que era un número clave para indicar el emperador que nos oprime, ¿no? O el nombre del tirano que oprime a los cristianos en cada época. Entonces es muy, muy extraño. Pero hoy en día muchos hermanos creen, sobre todo los hermanos más dispensacionales, de que se trata de un número textual, ¿no? 666, un número textual puesto en la mano o en la frente. Es complejo eso, ¿no? Hay que interpretarlo a la luz de cómo se usaba en el Nuevo Testamento. Pero ahora vamos al subjuntivo, porque esto no es clase de Apocalipsis ni de escatología, sino que estamos en griego. Veamos el subjuntivo griego. ¿Qué pasa con el subjuntivo griego? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se emplea? Bueno, el subjuntivo, en oposición al indicativo, que el indicativo tiene la función de constatar la acción verbal, ¿no es cierto?, como real, como objetiva, como concreta, como una acción que se realizó, se realiza o se realizará. Lo contrario de eso, el subjuntivo expresa la disposición más subjetiva del verbo, ¿no? O sea, una acción, como decíamos, que pretende alcanzar la realidad, pero que no lo es. Esa es la idea del subjuntivo. A manera general, como lo hemos expresado, y así lo expresa la mayoría de las gramáticas griegas, se puede decir que así como el indicativo expresa la realidad de la acción verbal, el subjuntivo, ahí dice subjetivo, es subjuntivo, perdona, un error ahí. El subjuntivo expresa lo que no es realidad. Si el indicativo expresa la realidad, el subjuntivo expresa lo que no es real, ¿no? Lo que no se ha concretado como realidad. Ya sea porque se trata de una acción que podría llegar a ser real, y cuando una acción podría llegar a ser real, se le llama subjuntivo eventual. Es un subjuntivo eventual cuando podrías llegar a ser real, ¿no? Cuando hay la voluntad de llegar a la realidad o el esfuerzo por evitar que una acción sea real, cualquiera de las dos, que fue lo que vimos en la clase pasada, ¿no? O aspirar a que algo sea real o no querer que algo se convierta en realidad, entonces ese subjuntivo se llama subjuntivo de voluntad o de finalidad. O sea, la aspiración a la realidad se llama subjuntivo eventual en el griego. Y cuando no queremos que algo llegue a ser, cuando no se quiere que algo, cuando no queremos que ustedes lleguen a hacer algo, o que lleguemos a concretar algo, se le llama subjuntivo de voluntad. Entonces tenemos un subjuntivo eventual, que es la aspiración a la realidad, y tenemos el subjuntivo de voluntad o de finalidad que quiere evitar que no se concrete eso, que no seamos eso, que no lleguemos a eso. O sea, el subjuntivo se utiliza para ambas cosas,
¿Se utiliza para anhelar la realidad o se utiliza para no querer llegar a eso? ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Como base. Hoy yo estoy tratando de concentrarlo porque al lado mi señora está cantando y predicando en un culto online y no hay y trato de desligarme de ella, pero ya estoy que me voy a poner a cantar con ella al lado. No sé si la escuchan, pero es tremendo, Dios mío. Esto de trabajar en casa es una locura. Ya, y eso que cerré la puerta, por Dios. Tendría que poner una puerta de acero, yo digo algo por el estilo. El griego bíblico parece hacer grandes esfuerzos para distinguir entre estos dos tipos de subjuntivo, ¿no? Para distinguir el eventual del subjuntivo de voluntad o finalidad. Lo intenta a través de artimañas gramáticas, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, utiliza negaciones distintas para uno y para el otro. El subjuntivo de voluntad se niega con me es la negación para el subjuntivo de voluntad, ¿no? Mientras que el subjuntivo eventual se niega con o. O es un enfático, entonces, o u más bien dicho, ¿no? Porque es omicron y, u. Entonces, el subjuntivo de voluntad se niega con me y el subjuntivo eventual se niega con omicron y, u larga. Son dos partículas negativas, pero una es empleada principalmente para negar el subjuntivo de voluntad y u para negar el subjuntivo eventual. El subjuntivo eventual, además, suele ser acompañado por la partícula an. La partícula an acompaña al subjuntivo eventual. ¿Mm? Y el subjuntivo sin an tiende a ser considerado de voluntad. Entonces, el subjuntivo eventual va acompañado, y yo lo identifico a la vista y digo, este subjuntivo está como un subjuntivo eventual porque tiene acompañadito la partícula an. Cuando no va con la partícula an, yo sospecho que puede ser considerado un subjuntivo de voluntad. Veamos algún ejemplo para entenderlo mejor, porque si no lo vemos en el texto, ¿no es cierto?, se vuelve medio complicado la teoría. ¿Ya? Veamos, ¿quién lee? ¿Quién se atreve? Ustedes leen bonito. ¿Quién se atreve a leer este versículo, que es Juan 1:33, códice bizantino? ¿Quién se anima? ¿Quién lo lee? ¿Alguien se atreve? ¿Alguien abre el micrófono y lee? Leyeron muy bonito para la prueba, entonces yo estoy sorprendido. Quedé tan impresionado que imagino que no tienen complejidades para leer. Con algunos errores, pastor, yo feliz leo. Por favor, ¿Sí? Marcelita, todos nos podemos equivocar. Ya. Ahí tengo la primera duda, pero parece que es F, ¿verdad? Sí. Ya, tengo esa primera duda. F, hon, an, ideis, to, neuma, hatabaionon, kai, menon, ep, uton, utos, estinjo, baptijon, en neumati agio. Ya, corrijamos algunas cositas, ¿no? Porque obviamente podemos equivocarnos, ¿no? Cata, ¿no? Es catabainon, ¿no? Luego dice kai menon. Este ep es la contracción de epi, ¿no? La preposición epi, sobre. Cuando se contrae, cuando le colocan la contracción, cuando la siguiente palabra que viene parte con vocal, ¿no es cierto?, abierta en este caso. Entonces, lo que se debiera hacer en el griego es leer junto la preposición contraída con la siguiente palabra. Entonces, lo ideal sería leerla epauton, ¿no? Juntitos. Juntitos. Sería bueno leerla juntito. Claro, acá está separado como lo escribí yo acá, pero sería bueno leerlo junto porque es la contracción de epi, ¿no? Para no leer epi auton, los griegos lo leían epauton,
y juntaban la preposición que termina en vocal con la palabra que sigue que parte en vocal, ¿no? Pero está bien, jutos, ¿no es cierto? Jutos, porque espíritu rudo, omicron y, jutos, estin, baptizon, porque esta es una zeta, ¿no? Baptizon, ¿m? Baptizon, en neumático, hagioi, o hagioi, por espíritu rudo, ¿no? Hagioi, hagioi o hagioi, como ustedes quieran pronunciarlo. Ok, ¿qué es lo que nos dice esto en Juan 1:33? Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿no? Esto, Juan dice que Dios le había hablado y le había dicho que aquel sobre el que viera que desciende el Espíritu y permanece en él, ese será el que bautice en Espíritu Santo, refiriéndose al bautismo de Jesucristo, ¿se acuerdan, no? Entonces, cuando yo analizo, en el texto aparece an, esta partícula, y dijimos que esta partícula indicaba, ¿no es cierto?, an acompañaba a un subjuntivo particular, ¿no? Que, ¿se acuerdan? Voy para atrás, miren lo que teníamos ahí, ¿recuerdan? Decía que el subjuntivo eventual, de eventualidad, es acompañado por un an. ¿Y cuál era el subjuntivo de eventualidad? ¿No es cierto? Era el subjuntivo que indica que algo tiene que llegar a ser. ¿Mm? Que se aspira a la realidad, que se quiere llegar a la realidad, ¿no? Que pretende llegar a la realidad. Ese es el subjuntivo eventual, el que quiere llegar a la realidad. ¿Mm? Ese es acompañado por an. Entonces, noten, como en este texto, ¿qué es lo que se quiere convertir en realidad? ¿A qué acompaña? El an acompaña al verbo, ¿no es cierto? Ideis, que se traduce como ver, para que sobre quien veas, ¿no? Entonces, cuando hacemos un barrido sobre este verbo, nos damos cuenta que el verbo ideis es una declinación, ¿no?, del el verbo jorao. Jorao es la raíz verbal, es un verbo regular terminado en omega, jorao, y este ideis es la declinación, está declinado, es en forma subjuntiva, aoristo activo en segunda persona singular. ¿Cuál es la segunda persona singular? Tú, ¿no es cierto? O sea, aquel sobre quien tú veas que el Espíritu desciende, ¿te fijas? ¿No? ¿Se dan cuenta? Y por la presencia de la partícula an, que antecede a la forma verbal subjuntiva, yo entiendo que este subjuntivo aoristo activo está siendo usado aquí como un subjuntivo eventual. Es decir, se pretende que la acción llegue a concretarse, llegue a ser realidad. Todavía no lo es, pero que llegue a ser realidad. O sea, Juan está diciendo, Dios me dijo que aquel sobre el que yo viera, y lo dice en subjuntivo, aquel sobre el que yo viera que desciende el Espíritu, y yo lo vi cuando lo bauticé, el Espíritu bajó en forma corporal como si fuera una paloma, bajó y se puso sobre él. Y yo recordé que me había dicho Dios que sobre el que descendiera el Espíritu, ese sería el que viene a bautizar con Espíritu Santo, ¿no? Refiriéndose a Jesús. Entonces, esta es una acción que, aunque está puesta en subjuntivo, quiere llegar a la realidad, ¿no? Pretende llegar a la realidad. Porque esto se le había dicho antes, se le había dicho a aquel sobre quien veas. Cuando llegue el momento lo verás. Se le dijo cuando todavía no era realidad. Pero esta partícula an indica que eso llegaría a ser real. ¿Cuándo fue real? Cuando bautizó a Jesús y se dio cuenta que se cumplió en Jesús, ¿no? Entonces ahí tenemos el uso de un subjuntivo, que es un subjuntivo aoristo, porque fue una acción puntual, fue una acción concreta que ocurrió con Cristo, una acción histórica, pero que por la partícula an, entonces llegamos a entender que es un subjuntivo eventual, o sea, una aspiración a la realidad que se convertiría en realidad. O sea, el subjuntivo se puede convertir en una realidad, claro, puede llegar a aspirar a la realidad y convertirse en realidad, sin lugar a duda. Ahí tenemos una muestra. Veamos otra muestra, ¿no? Veamos otro texto. ¿Quién lo lee? Veamos Mateo 5:26. A ver qué nos encontramos ahí. ¿Quién se atreve a leerlo? No importa que nos equivoquemos, si estamos, ¿no es cierto? Estamos
estamos en clase, esto no es una prueba ni una evaluación, así que si nos equivocamos, bueno, nos equivocamos. ¿Cuál es el problema? Se corregirá. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a leerlo? No sirve para ensayar, chicos, chicas, anímense. ¿Quién se atreve? Y de paso sé que están por ahí, que no están viendo la teleserie, que no se fueron a tomar once y me dejaron, ¿no es cierto?, la pantalla bloqueada y yo juro que están escuchando. Ingenuo yo, pobre de mí. Ya, me voy a atrever yo, la Nachi. La Nachi, ya Nachita, dale. Ya. Es que ya si de repente escuchan bullas, es mi mamá que no baja. Ya. Yo tenía medio oculto acá al lado y ¿cómo voy a reclamarte, Nachita? Tenía a la pastora Ya. ungiendo a todo el mundo. De repente, que a mí me da como mucha vergüenza, pero lo voy a intentar. No, tranquila, dele nomás. A ver. Dice, amén, amén, lego, o sea, ¿sí está bien? Lego, Lego, sí, Lego. soy u, o ju, no, No, porque tiene espíritu suave. sí, me, excel, excel, exceltéis, Perfecto. eh, ekeiten, ¿sí? Sí, Ekeiten, sí, perfecto, siga. eh, Va bien, va muy geos, bien. Geos, no, perfecto. geos, perdón, espíritu ahí tiene algo, Sí. geos, an, eh, atodois, Apo, esa es una pi. Apodois. sí, apodois, ton, eh, hexatón, Es ja. Esa es una ex, ji. Es jaton. eh, ¿cuál? Es jaton. Exhatón. Sí, es una Porque ji. Esa grande que parece X es una J. a veces me confundo porque la leo como Como xa, X. como Claro, claro. sí, No, X, pero sí. esa es una. Exhatón. Es jaton, exacto. Exhatón. Ya, exhatón, codrante, codranten, codranten, ¿cierto? Codranten. Codranten, Sí, codranten. Sí, codranten. Ahí codranten. sería. Perfecto, perfecto. Ya. Muy bien. Se dan cuenta si no es tan complicado, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué tenemos acá? De nuevo tenemos un subjuntivo, el que está en azul, acompañado de esta partícula an. Entonces digo, acá hay un subjuntivo y tiene acompañado an, me da la sospecha de que este es un subjuntivo de eventualidad, ¿no? Que hay una aspiración a la realidad, se quiere que se convierta en una realidad. ¿Cómo se traduce esto? Te aseguro que no saldrás hasta haber pagado el último centavo. Este texto corresponde a una parábola que el Señor hace, ¿no? Una analogía. ¿Se acuerdan del sirviente que presiona a su compañero para que le pague o si no lo va a meter preso? ¿Se acuerdan? Cuando a él le habían perdonado la deuda, ya, este es el extracto. Bueno, en el griego dice amén lego, amén, ciertamente, verdaderamente, certeramente digo, ¿no? Certeramente te digo a ti, amén lego soy, te digo a ti, ciertamente digo a ti, ¿ya? ¿Qué te digo? De ninguna manera, me, jamás nunca, de ninguna forma, es un enfático, es una doble negación, ya es negación, me es no, o sea, es no, no. Sería literalmente no, no, o de ninguna manera, o jamás nunca, ¿qué? Jamás nunca podrás salir de allí, ¿no? Excelteis, nunca podrás salir de aquí, ekeiten, no podrás salir, ¿no? De Keiten viene eclepto, los convocados, los sacados, no vas a salir de aquí, ¿no? ¿Hasta qué? Geos, ¿hasta qué? ¿No? An no tiene una traducción, porque es una partícula nada más que para acompañar al subjuntivo. Entonces,
la mayoría de los traductores no la traducen, la dejan en blanco, porque es una partícula que acompaña. Entonces, ¿hasta qué, Geos? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que pagues, o haber pagado, hasta que hayas pagado. Este es el subjuntivo. Apodois es el subjuntivo. ¿Mm? ¿Hasta que hayas pagado qué? Hasta que hayas pagado el ton, es haton, hasta que hayas pagado el último, ¿no? Cuadrante, o denario, ¿no? Hasta que hayas pagado hasta el último. Entonces, noten aquí el uso de el verbo subjuntivo, porque apodois es una declinación del verbo apodidomi, es un verbo irregular. O sea, el que encuentro en el diccionario no es apodois, encuentro apodidomi. Ese es el verbo irregular, terminado en mi. Acuérdense que los verbos terminados en mi son irregulares. ¿Se acuerdan, no? Como histemi, eimi, didomi, ¿no es cierto? Todos los irregulares que hemos visto. Es un subjuntivo aoristo activo en segunda persona singular, igual que el anterior. Y la presencia nuevamente del an indica que este subjuntivo aoristo puntual, una aspiración a la realidad en puntual activo, ¿no es cierto?, en segunda persona, tú, o sea, tú no saldrás de aquí hasta haber pagado, lo convierte, este an, lo convierte en un subjuntivo eventual. Es decir, que la acción, este an está indicando que la acción quiere llegar a ser realidad, o se espera que sea realidad. O sea, en el constructo de esta parábola, lo que está diciendo el siervo que amenaza a su compañero, te aseguro que no vas a salir de aquí hasta que pagues. O sea, ¿cuál es la aspiración en la realidad? Poder pagar para salir. Eso es lo que anhelo poder pagar para salir. ¿Ya? Tienes que pagar para salir. Esa es la aspiración a la realidad. Por eso está puesto en un subjuntivo. O sea, mientras no pagues, no sales. Por eso es un subjuntivo eventual, ¿no? Hay una aspiración a poder concretarlo, porque si no, no soy libre. Si no, no me va a dejar salir de prisión hasta que pague. Entonces, ahí tenemos un subjuntivo eventual. Los subjuntivos eventuales quieren convertirse en realidad, desean convertirse en realidad, aspiran la realidad, se les promete como realidad. Veamos un último para entenderlo mejor, ¿no? Para que quede más clarito el subjuntivo. Veamos un último modo del subjuntivo, o un ejemplo del subjuntivo. ¿Quién lee ese texto de Juanito? Volvemos a Juanito, pero ahora epístola, primera de Juan, epístola de primera de Juan, capítulo 2, verso 5. ¿Quién lo lee? ¿Quién se atreve a leerlo? Alguien por ahí, quien abre micrófono, no importa que nos equivoquemos, queridos y queridas, no importa. Si es para ir ensayando la lectura, para trabajar con ella, para que no se nos olvide. ¿Quién lo lee? Lo voy a intentar. Perfecto. ¿Y cómo se pronuncia la D con la cremilla? Acuérdate que esta sería día, es una contracción de día, pero como está comprimido, lo leo con la siguiente palabrita que parte con vocal. Entonces, El mismo ejemplo del lo mismo versículo que en anterior. delante, habría que leer estas dos juntitas. Ya. Jois, Dan, Pere, Auto, Auto, sí. Ton Logon, Alepos, En, Tutón, Tutoy, Tuto o tutoi, sí. Tutoy, y la N con la cremilla, lo mismo. No, esa es una E. Esa es una E larga, una ETA. Entonces, ETA con espíritu rudo sería G, G. Y abajo, Agane, To, ágape, ¿no es cierto? Ágape. Agape, Tou, Tú, Teos, tú. Tetelestai. Acuérdate, tú, Omicron,
Y, tú. Y TU, porque está el mismo diptongo. Acuérdense, Omicron, Y, U. Tu, TU. No, ¿qué están escuchando? Yo le estoy Me están escuchando, soplando. yo le estoy escuchando todo. Está ¿Qué te bien, les sale? dele nomás, dele nomás. Ya, dígale a Pedrito que lo vamos a invitar a leer. No, mira, puro mirar si estaba leyendo bien. Ándale, el profe. No, que no me la ponga nerviosa el profe, pues por Dios. Que te leí. Ese ¿Cómo se profe, pronuncia ese diptongo? ya, ahí tenemos Tete Leio Tai. Tete Leio Tai. ¿No? Se lee como un triptongo. Tete Leio Tai. Es medio complicada porque nosotros no estamos acostumbrados a pronunciar triptongo ni mucho menos, ¿no? Nos complican las palabras así. Ok, ok. ¿Cómo traducimos eso? ¿Cómo traducimos esto? Lo traducimos, pero quien cumple o cumpla su palabra, ese verdaderamente ama perfectamente a Dios, ¿no? Aquí, esta es una traducción, ¿no es cierto?, hecha por la Biblia en nuestro pueblo, que se acerca más a la literalidad, ¿no? Porque está traduciendo aletos, que es lo verdadero, verdaderamente, aletos es un adverbio, y se acuerda que el adverbio, ¿no es cierto?, termina en mente, ¿no? Entonces, porque aletos con T, perdón, con Omicron Y sería lo verdadero. Aletos con O larga es adverbio. Entonces es verdaderamente, ¿no? Aletos, verdaderamente, ¿no es cierto? Verdaderamente, ese, verdaderamente, tuto, aletos en tuto, ese verdaderamente es el que ama, ¿no? Agapé, tuteu, a Dios. ¿Y lo ama cómo? Lo ama tete leiontai, lo ama perfectamente, ¿no? Lo ama perfectamente, porque viene del verbo teleios, perfecto, completo, maduro, absoluto. ¿Mm? Eso es teleio, lo completo, lo maduro, lo concreto, ¿no? Aquello que está bien hecho, bien acabado. Entonces, aunque suena redundante, porque utiliza, ¿no es cierto?, este verbo imperfecto y utiliza el adverbio, entonces suena muy redundante, verdaderamente ama perfectamente a Dios. Eso suena tremendamente redundante en el español. ¿Dónde está el subjuntivo? Acá, en la expresión terei. Este es el subjuntivo. Que esta versión, la Biblia de nuestro pueblo, lo traduce como quien cumple, ¿no? Para quien cumple o para quien cumpla, porque como es una aspiración a la realidad, ¿no? Pero es una aspiración positiva, que se quiere, porque tiene el an. Ah, tiene el an. O sea, este subjuntivo quiere convertirse en realidad, aspira a la realidad, ¿no? El verbo terei es una declinación de tereo, un verbo regular, tereo, y es un subjuntivo presente, activo, en tercera persona, él o ella, ¿no? Para el que cumpla su palabra, ese será verdaderamente el que ama a Dios, el que ama perfectamente a Dios. ¿Quién ama perfectamente a Dios? El que cumple la palabra de Dios. ¿Ah? Cristo lo dijo, ¿se acuerdan cuando Cristo dijo, cuando una mujer le dijo, bendito los senos que te dieron de mamar, le gritó entre la multitud, y él dijo, pero más bendito el que cumple mi palabra, ¿no? Y luego le dijo a sus discípulos más adelante que el que le ama guarda sus mandamientos. Le dijo, no me digan Señor, Señor, guarden mis mandamientos, porque el que me ama los guarda, ¿no? Es como cuando los papás decimos, hijo, si tú me quieres, hazme caso. Si yo sé que tú me quieres, me dice, papito, si te quiero, sí, pero hágame caso, así me demuestra que me quiere. ¿Ah? Entonces, algo así lo que nos plantea este texto. El que de verdad ama a Dios lo demuestra porque cumple, guarda, respeta. Hay varias excepciones para tereo, ¿no? Respetar, guardar, preservar, ¿no es cierto? Mantener, ser fiel a. Son todas esas traducciones. El que es fiel con su palabra, el que cumple su palabra, el que guarda su palabra, el que preserva su palabra, ¿no? Tiene varias excepciones este verbo.
Y este es un subjuntivo, y con la presencia de la partícula an me indica que es un subjuntivo eventual, o sea, quiere convertirse en realidad. La acción pretende la realidad, y es bueno que se haga realidad. Para los que cumplan, para el que cumpla su palabra, ese verdaderamente ama a Dios. O sea, es una aspiración a la realidad, pero que quiere cumplirse. ¿Se entiende esto, queridos y queridas? ¿Se entiende este uso del subjuntivo? ¿Se dan cuenta cómo este uso del subjuntivo pretende que se cumpla, que se haga real, que la acción se vuelva real, ¿no? Esta forma de subjuntivo, que es el subjuntivo eventual, pretende la realidad, quiere cumplirse en realidad. Porque de hecho ni siquiera es malo. Si se dan cuenta, ¿cómo uno no va a querer cumplir la palabra de Dios para amarle? O sea, esa es una buena aspiración, ¿no? Es una buena meta colocarse, Señor, yo voy a intentar con todo mi corazón cumplir tu palabra porque te voy a demostrar que te amo. Y que te amo perfectamente, que te amo con todo el corazón, que te amo maduramente. Entonces, aquí tenemos un uso del subjuntivo. No hay que entender que el subjuntivo nunca se va a convertir en realidad, ¿no? Hay que entender lo que es una aspiración y que todas las expresiones que en la Biblia se quieren convertir en realidad, que son positivas, que son anhelos de la realidad, que son importantes, que se aspire a ella, no hay problema que se coloquen en subjuntivo, pero el griego se va a encargar de colocarle esta particulita. Mira, si ustedes se dieran cuenta, si rastrearan cuántas veces el an acompaña al subjuntivo, se darían cuenta que son 154 veces las que en el Nuevo Testamento el an acompaña al subjuntivo en acciones que quieren ser realidad y que sería bueno que fueran realidad. Profe, Sí, sí. Dianita. le comprendo desde lo teórico del subjuntivo en este caso, ahora sí lo entiendo en el griego, pero ahora me surge la pregunta desde lo teológico, al revés. Okay. Porque acá no es como el imperativo, no como el mandamiento. Claro, no es un mandamiento, no. Sino que acá habla explícitamente de lo teológico como un anhelo del autor. Exacto. Porque el autor comprende, porque el autor lo ama perfectamente. Claro, el autor lo está entendiendo así, el autor desde su, Juan, desde su teología judía, desde su teología judía cristiana, por decirlo así, entiende que la única manera de demostrarle el amor a Dios es cumpliendo con lo que Él nos ha pedido, cumpliendo con su palabra, cumpliendo con sus principios, con lo que Cristo nos pidió, ¿no? Entonces, desde una mentalidad muy judaica, porque es una mentalidad súper judía, la idea de cumplir con la ley, cumplir con la palabra, cumplir con lo establecido, como una manera de amar a Dios, ¿no? Acuérdate que en el Antiguo Testamento ya se decía que el que amaba a Dios guardaba sus preceptos, el que guardaba los mishvot estaba demostrándole a Dios amor, y el amor a Dios siempre estaba relacionado con la fidelidad al pacto, a la alianza. Eso es teología hebrea pura. Claro. Y Juan Sí, aquí lo demuestra. Como que no da espacio a lo no perfecto, a eso voy. Exacto, sí. Y es como, Sí. chuta. Sí, porque quien no la cumple sentiría que no ama a Dios de verdad, ¿no? Quien no Claro. la cumple diría, oh, yo soy un infractor. Pero ojo, porque este mismo Juanito, si no me equivoco, ha dicho antes, ha dicho 3 versículos antes, 4 versículos antes, ha dicho, mira, ha dicho, te que amó tanta grama emigina, Hobbit martereit, hijitos de mí, estas cosas escribo a vosotros para que no pequen. Pero si alguno pecare, defensor tenemos para Acletón. ¿A quién? A Jesucristo el justo. O sea, ya antes ha dicho, si se pueden equivocar, tranquila, si se pueden equivocar. Y van a tener como defensor a Cristo como abogado que los respalde. Entonces, eso de alguna manera equilibra el texto, equilibra la teología juanina para que no parezca incumplible, ¿no? Porque si no nos pone una barrera, está bien que sea subjuntiva, pero nos pone una barrera bien alta, o sea, wow, o sea, aspirar a amar a Dios perfectamente es cumplir con todo. Pero antes ya he dicho, pero sé que se pueden equivocar. Y si se equivocan, Cristo les va a ayudar para que cumplan. O sea, a la larga está diciendo, esto no es solo, esto es con el Paráclito, esto es con Cristo como su Paráclito. No están solitos en esto, lo van a hacer con Cristo. Por eso es que van a poder hacerlo, porque es con Cristo, no solo, no en sus propias fuerzas, ni en sus propias capacidades. O sea, mira cómo se desarrolla la teología, cómo toma volumen. Es interesante, no deja de ser interesante. Ya, profe, gracias. Ahora sí. No, un agrado. Perdón que yo me haya envolado, porque me gusta esto, ¿no? Me gusta. Es bonito esto.
Ok, ahora podemos decir, ya hemos entendido el subjuntivo eventual. Hemos entendido cómo cualquier subjuntivo, ya sea presente, aoristo, ¿no es cierto? Cualquier subjuntivo se puede convertir o se puede entender como eventual si es que encontramos que va acompañado por esta particulita an. ¿Ah? En los textos que hemos visto, vemos que an acompaña al verbo subjuntivo. O sea, cada vez que ustedes vean un verbo subjuntivo, echen una mirada al tiro al lado. ¿Le antecede el an? Ah, hay un an. Perfecto. Eso quiere decir que esta es un subjuntivo eventual. Se quiere llegar a esta realidad como modelo, se quiere llegar como aspiración, se quiere llegar hasta como ideal. Hasta como ideal se quiere llegar a esto. Sería lo ideal, sería genial. ¿Mm? Entonces, ojo con el an, porque me indica que cualquier subjuntivo, hemos visto subjuntivo aoristo, hemos visto subjuntivo presente, ¿no? Hemos visto subjuntivos distintos que son acompañados por el an y los convierte en subjuntivo eventual. O sea, un anhelo, un deseo, un ideal de la realidad, una búsqueda de la realidad. Pero ahora veamos qué pasa con el otro subjuntivo. El subjuntivo que se entiende como subjuntivo de voluntad o de finalidad. Este subjuntivo, yo me doy cuenta que es de voluntad o de finalidad y no de eventualidad como antes, cuando está acompañado de la partícula gina, ¿no? Si va acompañado de la partícula gina, yo digo, este no es un subjuntivo de eventualidad, o sea, no es una aspiración, un anhelo, un deseo de la realidad, o un ideal de la realidad, sino que es un subjuntivo de la voluntad o finalidad que pretende que ojalá no sea, en muchos casos, que no se cumpla, que no llegue a eso, no lleguen a esto, tengan cuidado con esto, como vimos texto la semana pasada, ¿no? Entonces, este es un subjuntivo de finalidad o de voluntad. Y cuando se quiere hacer todavía más enfático esta voluntad de que no sea algo, se acompaña al gina con el negativo me. Gina me. ¿No? Gina me. Y muchas gramáticas lo traducen para que no. Para que no. Para que no ocurra esto. Para que no hagas tal cosa. Para que no. ¿No? Se acompaña de esa manera. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Harabi. Tis hamarten. Hutos he hoi. Goneis autu. Hina tuflos. Genetei. Jrambi o rabí, diríamos nosotros, pero tiene un espíritu rudo. Acuérdense que todas las palabras que parten con joró llevan espíritu rudo y se lee con la J. Jrambi, jrambi. ¿Qué nos dice esto? Maestro, le preguntan al Señor sus discípulos, maestro, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿No? ¿Quién pecó? ¿Justos? ¿Él? O hoi genoi, o sus padres. Hoi genoi son los padres, ¿no? Los padres autu, los padres suyos, sería la traducción literal. ¿Quién pecó? Tis. Tis es la partícula interrogativa. ¿Se acuerdan que dijimos que en el griego no hay signo interrogativo? ¿Y cómo yo sé? ¿Y por qué estoy traduciendo como una pregunta? ¿Cómo sé que es una pregunta? Porque está la partícula tis. La partícula tis es interrogativa. Entonces, Rabí, tis, gemarten, ¿quién pecó? Ahí está, este tis es la partícula interrogativa. ¿Quién pecó? ¿No? ¿Él pecó o sus padres, gonéis, o los padres suyos, gonéis autu? ¿No? Gina, tiflos, ¿para qué? Así te busco este gina. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que naciera, ¿no? Y aquí está el subjuntivo, genetei, para que naciera ciego, tiflos. Tiflos es ciego. ¿No? Para que naciera tiflos. Entonces, nótese que este subjuntivo, ¿no? Aunque está en una pregunta, está... ¿Por qué es tan subjuntivo este texto? Porque lo que está tratando de plantear Juan es que sus discípulos no entienden por qué esta persona es ciega, entonces tienen sus dudas, ¿no?
¿Por qué nació ciego? ¿Por su propio pecado o por el de sus padres? ¿Por qué no es una realidad? Porque ninguna de las dos, no nació ciego por el pecado de los papás, ni por el pecado de él. Luego le explicará al Señor que fue porque la gloria de Dios se tenía que manifestar en él, ¿no? Entonces Cristo le dirá, ni por el pecado de él, ni por el de sus padres, ni él pecó ni sus papás para nacer así. No es que nació así por el pecado, en simples palabras. No estoy diciendo que los papás no pecaran nunca, ni él tampoco. Lo que está tratando de decir Cristo es que no es por causa del pecado que él nació así. No es condena del pecado que él tuviera ese problema. Y a mí me gusta ese texto, porque descuadra toda esta teología de la retribución directa, ¿no? De, tú estás enferma porque pecaste. Te dio el COVID porque pecaste. Se te murió el familiar porque pecaste. Hoy perdiste la casa porque pecaste. O sea, esta obsesión religiosa de decir que todo lo malo que te pasa es porque pecaste, cuando no podrían ser así, cuando podrían ser otras causales, ¿no? Si hoy en día nos enfermamos de COVID, querido, cualquiera de nosotros estamos todos expuestos, no porque pequemos. O sea, si el Señor nos protege, gloria a Dios, si fortalece nuestras defensas, maravilloso. Si nos quedamos en casa y nadie nos trae el bicharraco, qué bueno. Pero podría ser, podría ser. Mire que hay gente que ha ido a comprar súper, ha estado encerrada 2 meses, va al súper y se contagia por salir a comprar. Lo necesario, ni siquiera anda bartoleando en la calle, no es que se le pueda decir anda perdiendo el tiempo ni anda haciendo tonteras. No, han salido a lo justo y se contagian. ¿Vamos a decir que Dios lo castigó porque pecó? No, es una irrealidad, es subjuntiva. Esa especulación es subjuntiva, ¿no? Entonces, se muestra aquí el que no es por eso. Por eso aparece como un subjuntivo de voluntad o finalidad, ¿no? Entonces, el verbo genetei, que es declinación de gennao, ese es el verbo, esa es la raíz verbal, gennao, ¿no? Nacer. Él nace, ¿no? O él nació. Es un subjuntivo aoristo, en este caso, pasivo, en tercera persona, él. Y por la presencia de hina, se entiende que es un subjuntivo de voluntad o finalidad. Es decir, hay una equivocación en esta expresión. Ustedes, discípulos, están creyendo mal. No ocurrió por esto, por eso lo tiran subjuntivo. Veamos otro ejemplo. Ahora con negativo. Ahora con giname, con un negativo, ¿no? Gregoreite, kai, proseuste, geste, giname, eseitelte, eis, peirasmon. ¿No? Mateo, estén atentos. Aparición de un imperativo, ¿no? Los terminados en eite, este, son imperativos, ¿no? Estén atentos. ¿Y qué más? ¿Cuál es el imperativo? Y oren, ambos, ¿no? Ambos, estos dos verbos son imperativos, 2 imperativos juntos. Estén atentos y oren. Gina, ¿para qué? Para no caer, excel tede, para no caer, ¿en qué? En peirasmón, en tentación. Entonces aquí está puesto en subjuntivo, el verbo en azul, exeltete, es una declinación de eiser homai, un verbo irregular, terminación, ¿no es cierto?, mai, es un verbo irregular. Es un subjuntivo aoristo, activo, en segunda persona, pero esta vez plural, para que ustedes no caigan en tentación. Oren para que no caigan, oren para no caer, oren para que no caigan en tentación. Es un subjuntivo de voluntad negativo, o sea, el Señor le dice, oren y estén atentos para que no vayan a caer. No ha ocurrido todavía, no ha ocurrido, pero por eso es un subjuntivo. Pero es una realidad a la que no se quiere llegar. ¿Cuál es la realidad a la que no se quiere llegar o que el Señor les quiere evitar? Que caigan en tentación. ¿Qué tienen que hacer para no caer? Para que siga siendo una irrealidad, para que no se concrete en realidad. Orar y estar atentos, estar apercibidos y en oración, en contacto con el Padre para no caer en tentación. ¿Cómo no caigo en tentación? Estando muy atento a lo que pasa a mi alrededor y estando orando para estar en contacto con el Señor, no en comunicación con Él, en armonía con Él. Entonces no caeré en tentación porque estoy apercibido, porque estoy atento, porque estoy discerniendo las situaciones y porque estoy orando continuamente, ¿no? Conversando, dialogando con mi Padre.
Por eso se coloca en subjuntivo. Y para que no sea una realidad, porque a diferencia de el subjuntivo de eventualidad, ¿no es cierto?, que se quiere que llegue a realidad, ¿no? Acá no se quiere que llegue a la realidad. Se usa el subjuntivo para no llegar a eso. ¿Se dan cuenta? Dos usos del subjuntivo. Antes vimos un subjuntivo que quiere llegar a la realidad, que promete llegar a la realidad, y el subjuntivo ahora para no hacerlo, no sean esto, no caigan en esto. Ustedes no pueden llegar a esto. Interesante, ¿no? Es decir, una acción que no se quiere que se vuelva realidad o que no se espera que llegue a la realidad. Ya, y lo último, porque ya estamos en la hora, con respecto al subjuntivo, es que fíjense que en el presente subjuntivo del verbo eimi, existir, el subjuntivo solo existe en el presente. ¿Ah? En el verbo eimi, cuando lo quiero llevar al subjuntivo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, solo el subjuntivo del verbo eimi, cero estar, solo lo van a encontrar con el presente. Nada más. Solo con el presente. No existe el subjuntivo en otros tiempos del verbo eimi, del verbo ser o estar. Solo existe en el tiempo presente. O, es, ei, omen, ete, osi. Se traduce para que yo sea o esté, para que tú seas o estés, para que él sea o esté, para que nosotros seamos o estemos, para que ustedes sean o estén, para que ellos sean o estén. Solo en el verbo ser o estar, el subjuntivo en la Biblia solo aparece en el verbo eimi, ser o estar, solo en el presente. Como una aspiración a ser o estar. Eso. Lo vamos a dejar hasta acá. La próxima semana terminamos, concluimos los usos del subjuntivo, ¿no? Vamos a ver otros usos. Hemos visto dos usos importantes hoy día, no olvidarlo, ¿no? Hemos visto el uso de una aspiración a la realidad que quiere concretarse, que de alguna manera quiere llegar a ser real, ¿no? Que anhela la realidad, que busca la realidad. Ese es un uso que hemos visto, y un uso, ¿no es cierto?, de voluntad o de finalidad que no quiere esa realidad, que la niega, que dice para que no sea, para que no ocurra, para que no nos suceda, ¿no? Entonces, hemos visto dos usos del subjuntivo. La próxima clase vamos a ver otras maneras en que se usa el subjuntivo, cómo se usa a manera de gerundio, ¿no? Estudiando, santificándose, ¿no? Jugando, salvándose. O sea, vamos a ver el subjuntivo como gerundio, vamos a ver otros usos que también aparecen en el Nuevo Testamento, pero estos dos que mostramos ahora son los más generales, son los principales, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de acercarnos a través de su uso a cómo entendemos el texto bíblico entonces. ¿Sí? ¿Les parece? Ok, la próxima clase terminamos esto, ¿m? Terminamos esto, el uso del subjuntivo, y la próxima clase vamos a comenzar a trabajar dinámicas de traducción. Entonces les voy a presentar la plantillita de traducción que vamos a usar en el trabajo final para que las últimas dos clases que nos quedarían, que sería el 24 y el primero, estemos trabajando grupalmente, ¿no es cierto? O sea, bueno, la próxima clase terminamos el subjuntivo, terminamos algunas, ¿no es cierto?, detallitos del subjuntivo, vemos algunas técnicas básicas de traducción, ¿no? Y la clase del primero, terminamos con las técnicas de traducción, vemos la plantilla, algunos de ustedes ya la han trabajado porque la trabajaron en hebreo, la vemos cómo se tiene que trabajar, y luego dividimos en grupos. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a hacer 2 o 3 grupos para que ustedes después vean cómo se conectan por Zoom, o cómo se dividen el trabajo, o si lo van haciendo juntos? Porque la idea sería análisis de un pasaje breve, va a ser un parrafito breve, cortito, que se los doy la próxima semana, para que ustedes lo trabajen con esta plantilla traductora comparativa de versiones, porque es una plantilla que compara los textos griegos más antiguos, ¿no es cierto?, el texto crítico, el bizantino, el sinaítico, ¿no?, lo compara con la Vulgata latina también, ¿no es cierto?, y algunas versiones clásicas y modernas.
Reina Valera, Biblia de Jerusalén, NBI, NTV, ustedes tienen que elegir una cantidad de textos que van a comparar, ¿no? Y luego van trabajando en un cuadrito, dividiendo las palabras por uso, significado. Bueno, lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Ahí vamos a echarle una miradita y el primero igual, para que sepan qué es lo que hay que hacer y se metan en esta dinámica de la traducción en griego. Eso, Profe, ¿sí? Janita. con respecto al optativo, ¿no va a abordar el infinitivo y el participio? ¿No va a aparecer en el texto para traducir? Digo, porque como no... Y le vamos a echar una miradita a eso, vamos a tratar de mirarlo por lo menos, ¿no es cierto? Un poquito el uso del participio, el uso, ¿no es cierto?, del optativo, que es menos en el Nuevo Testamento, es bastante menos, pero le vamos a echar una miradita de por qué se usa y cuándo se usa. Vamos a ver si es posible ilustrarlo también, porque parece que con algunos ejemplos bíblicos es más fácil entenderlo. Cuesta menos, al verlo en acción en el texto, es más fácil asimilarlo. Vamos a intentarlo. Pero, vuelvo a decir, en la dinámica del texto que vamos a trabajar con Bibleword, los que tienen Bibleword, ¿no es cierto? Vamos a ir trabajando, por eso que la idea es que los grupos se dividan con alguien que tenga Bibleword para que pueda ayudarles con el trabajo de análisis, y obviamente yo voy a estar ahí pendiente para colaborar también en ustedes y nutrirle un poquito de información de cómo ir traduciendo. Pero vamos a intentar, el tiempo estaba un poquito en contra, ¿no? Nos quedan menos clases, y vimos dos griegos, griego 2 y griego 3, estamos comprimiendo, esa es la verdad. Para poder cumplir con los dos módulos, comprimimos harto, pero vamos a intentar rescatar la máxima información que podamos. Y en el peor de los casos, si no alcanzáramos, yo por último le grabo un videíto así en Zoom solo, indicando el uso de estas formas verbales, y se lo subo después al WhatsApp, ¿no? Para no tener que alargarle las clases. Yo quiero que ustedes disfruten sus vacaciones, que tengan su semanita sagrada, no tocárselas, no quitarles, no disminuirles sus vacaciones, sino que puedan descansar. Así que si es necesario grabar una clasecita y subírsela después al WhatsApp para que ustedes la vean tranquilos, sin necesidad de tener que conectarse a una clase, mejor.